Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo Calzada, soy estudiante de Relaciones Internacionales de séptimo semestre. Actualmente curso la materia de Ciudadanía y Democracia, la versión en línea. Yo creo que lo más importante que destacar ahorita en cuanto a este video es que el internacionalista va de la mano con la ciudadanía, con la promoción de la democracia y con la ética, de manera que no muchas otras profesiones. Es decir, en el video veíamos cómo muchos profesionistas caen en el vicio de encerrarse en su burbuja y enfocarse a las utilidades, a las ganancias, a la efectividad de sus empresas o de las empresas donde trabajan. Al internacionalista, por definición, casi casi no le puede pasar esto. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo está justamente en el ámbito social. Nosotros nos dedicamos a analizar, a conocer, a solucionar problemas sociales, además, por supuesto, de conocer las políticas exteriores, de conocer, de estar súper informados y de saber qué es lo que puede pasar en el mundo dependiendo del escenario en el que se viva actualmente. Por ejemplo, ahorita con lo de Trump, nosotros sabemos que va a tener consecuencias sociales en Estados Unidos, que ya estamos viendo, como esta ruptura que vemos en la sociedad y que está desatando marchas, que está desatando algunos hasta, yo podría llamarlos crímenes de odio, sin conocer la legislación de Estados Unidos. Y sabemos que va a tener consecuencias sociales en México por los trabajadores que a lo mejor las empresas que Trump mande de regreso a Estados Unidos. Es decir, nuestro trabajo básicamente se basa en englobar lo que está pasando en el mundo para traerlo aquí, cómo me va a afectar a mí. Y también una parte muy importante del trabajo de un internacionalista es darle a la sociedad una voz. Y no, en el punto no desde el punto de vista que hasta puede parecer un poquito populista, de decir, sí, yo le voy a dar la voz a la sociedad, sino que verdaderamente darle una voz. Esto como desde nuestro propio trabajo, ya sea en el gobierno, ya sea en una ONG, ya sea en un organismo internacional como la ONU o la OEA, de considerar verdaderamente a la sociedad, a los movimientos sociales, a las tendencias sociales, como un actor político. Es decir, creo que muchas veces los gobiernos, las empresas, incluso las ONGs y las organizaciones internacionales, caen en el error de considerar como actores políticos solamente a los empresarios, a los políticos obviamente, a los partidos, al gobierno, a los funcionarios y a todo lo que está envuelto en en una, lo que podemos llamar como una tipo élite, ¿no? Es decir, muchas veces no se ven a movimientos como el Zapatista, incluso el Frente Nacional por la Familia, que también son actores políticos y creo que es parte del trabajo del internacionalista saber saber identificarlos y saber cuáles pueden ser las consecuencias pues de que se envuelvan en la política, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características principales de un internacionalista? Primero que nada, estar informado, cuestionar, ser analítico, conocer los procesos de la política internacional y de las políticas locales, conocer el impacto de las decisiones que se toman a nivel internacional. Esto quiere decir que básicamente nosotros tenemos que analizar el impacto de todo. Como ya lo dije, cómo va a afectar cosas que pasan en el Medio Oriente, aquí en donde yo vivo, que es México. Obviamente dependiendo del área en donde me esté desarrollando. Ahora, ¿cuáles son mis principales responsabilidades sociales como internacionalista? Son, primero, intentar encontrar soluciones a los problemas sociales internos. Es decir, obviamente todo esto depende del área en donde se desenvuelva, porque es una carrera tan amplia que uno puede trabajar al mismo tiempo en gobierno y a la mañana siguiente trabajar en una ONG y luego trabajar en un organismo internacional, luego trabajar en una empresa como consultor, luego trabajar en una consultoría. Entonces, pues bueno, obviamente dependiendo de dónde me desarrolle, bueno, las responsabilidades sociales son, un número uno, siempre buscar soluciones a los problemas sociales que hay en cada país. Es decir, por ejemplo, yo ahorita trabajo, bueno, hipotéticamente, trabajo en la OEA en el Departamento de Desarrollo Humano y Empleo. Estoy enfocado al área laboral, entonces mi trabajo como consultor en la OEA va a ser considerar, intentar solucionar los problemas que hay laboralmente en las Américas. Por ejemplo, un movimiento de sindicatos en Bogotá o una empresa que no le pagó sus prestaciones a más de, no sé, 1,000 empleados en México.
o todo el problema que existe actualmente con los trabajadores de la educación en México. Es decir, siempre todo esto va enfocado a encontrar soluciones. Luego, otra responsabilidad social que tengo es darle voz a la gente dentro del escenario internacional. Eso ya lo expliqué, cómo considerar a los movimientos sociales como actores de verdad y no solamente como unos simples opinadores o no sé. También considerar y aceptar movimientos sociales y civiles como fuerza política, denunciar los casos de corrupción y omisiones dentro de los procesos de la política internacional. Es decir, aquí viene un poquito el lado de la parte ética. Como yo, volviendo al ejemplo, si trabajo en la OEA, como yo, parte de mi trabajo está en no callarme si soy testigo de un caso de corrupción allá adentro o de que hacen favores para pasar, para que sean promovidos. Todo ese tipo de cosas también está dentro de mi trabajo por la educación que tienen los internacionalistas en todas las universidades, de ser éticos, de ser responsables. También está en nuestro deber denunciar esta clase de situaciones. Velar siempre por el bien de la comunidad global, obviamente, crear este concepto de ciudadanos globales, promoverlo, porque antes, y todo esto va de la mano con la promoción de que antes de ser mexicano, antes de ser estadounidense, somos personas todos, ¿no? Y bueno, ahora, ¿cuál es mi perspectiva hacia los no profesionistas? Es que, y yo creo que lo más importante es que hay que brindarles herramientas para que estén informados. Es decir, yo desde mi pequeña trinchera promover que las personas que no son profesionistas estén bien informados de lo que pasa en su país, de lo que pasa en su comunidad. Esto pues obviamente por medio de los canales de los medios de comunicación, ¿no? Que son los más básicos. Pero pues también yo, por ejemplo, volviendo al trabajo de la OEA, organizar jornadas jornadas de información para que, por ejemplo, los trabajadores en México sepan cuáles son sus derechos, cuáles son las obligaciones de la empresa cuando los contratan, a cuáles prestaciones tienen derecho por ley y toda esta clase de cuestiones, ¿no? Entonces, básicamente, traerlos a la esfera política para que ellos también sean parte y obviamente para que también salgan beneficiados, obviamente dependiendo del área en donde cada uno se esté desarrollando. Y ahora, bueno, pues mis responsabilidades políticas, pues un internacionalista por definición está involucrado en la política. Ya sea desde un ámbito un poquito raro que es el de las organizaciones internacionales, o ya sea involucrado directamente en la política, trabajando en gobierno, siendo un funcionario a lo mejor de alto nivel, ya sea siendo miembro de un partido político, que también muchos internacionalistas tienen esa tendencia de ser políticos, ahora sí que en todo el sentido de la palabra. Entonces, pues yo creo que mis responsabilidades políticas, además de las que tiene cualquier otro ciudadano, son pues hacer mi trabajo, porque es estar involucrado en la política 100%. Y bueno, yo creo que es todo. Muchas gracias por este curso y hasta la próxima.